Soy Ángel Minga y continuando con los avances voy a hablarles acerca de los sensores en el automóvil. Los automóviles que corresponden al estado actual de la técnica poseen un sinnúmero de sensores como órganos de percepción de un vehículo. Los sensores convierten magnitudes de entrada variables en señales eléctricas que precisan las unidades de control de los sistemas de gestión del motor y también de seguridad y de confort, los dos últimos que no van a ser tratadas en este apartado. Tenemos el principio fundamental del funcionamiento de los sensores. El concepto sensor es equivalente a las nociones de sonda o transmisor. Los sensores convierten una magnitud física o química. Generalmente no son magnitudes eléctricas. En una magnitud eléctrica de salida, teniendo en cuenta magnitudes perturbadoras, en este caso podrían ser ruidos que se introducen con las mismas señales. Esta versión se efectúa a menudo a través de fases intermedias no eléctricas. Las magnitudes eléctricas consideradas no solo son la corriente y la tensión, sino también las amplitudes de corriente y tensión, la frecuencia, el periodo, la fase o asimismo la duración del impulso de oscilación eléctrica, así como los parámetros eléctricos, resistencia, capacitancia e inductancia. Un sensor se caracteriza por las ecuaciones siguientes. Tenemos la señal de salida del sensor, que viene definida por una ecuación E es igual a una función dada. Tenemos también la magnitud a medir, que también viene dada por la siguiente ecuación mostrada. Si las funciones de f o g son conocidas, representa un sensor de tipo que con ayuda se puede calcular matemáticamente y casi sin error, partiendo de la señal de salida E y de las magnitudes perturbadoras que se incrustan. La magnitud del objeto de medición se puede tratar en la parte de los sensores inteligentes. No existe ninguna definición clara que precise si los sensores pueden incluir o no una parte del tratamiento de señales. Los sensores en el automóvil se emplean en su calidad de elementos periféricos. Estos sensores y actuadores constituyen como interfaces entre el vehículo con sus complejas funciones de transmisión, frenado, tren de rodaje, carrocería, conducción, navegación. Y en este caso hacemos hincapié a la unidad electrónica de control del ordenador digital, como una unidad de tratamiento, un circuito de adaptación de las señales, que se encarga en general de dar señales de los sensores, la normaliza para la unidad de control y estos a la vez para su posterior tratamiento. A su vez, los sensores poseen unos visualizadores que informan al conductor sobre el estado y curso del proceso total. Y esto se muestra en la figura que voy a explicar posteriormente, en la que los sistemas electrónicos en el automóvil también tienden a aumentar en su número considerablemente en el futuro. Tenemos la clasificación de los sensores para los automóviles. En este caso se clasifican por su función y aplicación, y respecto a esta función y aplicación se dividen en sensores funcionales destinados principalmente a tareas de mando y regulación, y sensores para fines de seguridad y aseguramiento, como en este caso un ejemplo. Los sensores en el automóvil, como se puede ver en la figura, el diagrama de bloques del automóvil, tenemos el sensor de valores medidos. La segunda fase es el circuito de adaptación. La fase 3 tenemos el excitador. La fase 4 los elementos actuadores. Y tenemos en las siglas que acá es el actuador, AZ la parte del indicador, SA interruptor, SE sensores, SG es la unidad de control donde se procesan todos los datos. El símbolo de acá es de la primera ecuación, que nos indica las magnitudes físicas, y la parte de la salida que nos da las magnitudes eléctricas. Las magnitudes perturbadoras, en este caso como mencionaba, que se pueden introducir en las señales como ruido, que debe ser tratado por la unidad de control. Cristian Pacha, el avance que me tocó es la identificación del vehículo que se va a utilizar e identificar los sensores que tiene dicho vehículo. Entonces podemos hablar a rasgo lo que son los tipos de sensores. Cada día va avanzando más y más la tecnología, entonces se van implementando diferentes tipos de sensores en el vehículo, en los cuales esto nos da
tantos como se dice, nuestra ayuda. ¿Para qué? Para que nosotros podamos observar cómo se está comportando nuestro vehículo, ¿no? Como podemos tener aquí, tenemos diferentes tipos de sensores: sensor de temperatura, sensor de posición del acelerador, sensor de temperatura del refrigerante, también sensor de masa de aire aspirado y sensor de presión del tubo de admisión y el sensor de giro del motor. Bueno, hay una infinidad de sensores que van implementados hoy en día en nuestros vehículos, a lo cual hemos tomado como ejemplo más o menos: sistema de escape, sistema de apoyo, motor, sistema de dirección, sistema de potencia, sistema de eléctrico, sistema de refrigeración, sistema de combustible y sistema de frenos, en los cuales sabemos que están distribuidos diferentes tipos de sensores, en los cuales podemos darnos cuenta que esto nos ayuda a nosotros como conductores, nos ayuda a que nosotros supiéramos lo que está fallando, o nos da una ayuda importante lo que en esto de que nos puede guiar en el tipo de sistemas. Bueno, en fin, como podemos ver aquí tenemos sensores de motor y transmisión, sensores de seguridad y también sensores de confort. Sensores de motor y transmisión: podemos tener sensor de presión del sobrecalentamiento, sensor de masa de aire, Motronic, sensor de picado Motronic. Podemos hablar en forma generalizada. Estos sensores nos ayudan para que nosotros podamos ayudarnos, en este sentido sería que nos ayuda esto para que nosotros tengamos un mayor conocimiento y nos pueda ayudar en el funcionamiento de nuestro vehículo. Las señales de todos los sensores, que ya pueden ser digitales, analógicas o pulsatorios, que va a un preparador de señales, el cual luego posteriormente lo manda a un microcontrolador que analiza las señales y posteriormente lo manda a una etapa final que permite la activación de los elementos actuadores y el diagnóstico. Así también tenemos exigencias dentro de los sensores: alta fiabilidad, bajos costes, duras condiciones, compatibilidad y alta precisión. Como sabemos, la alta precisión nos exigen hoy en la actualidad, y las tolerancias admisibles están entre el 1% del valor final del alcance de medición. La evolución en la integración de los sensores, como vemos en el siguiente esquema, de primer, segundo y tercer grado de integración. En el último antes mencionado se incorporan más elementos. Como vemos en el primero, solo tenemos un sensor y un preparador analógico de señales, que posteriormente va al circuito de comunicación y a la unidad de control. En el segundo grado de integración tenemos el sensor, el preparador analógico de señal, y además tenemos un convertidor analógico y digital. Y en el tercer grado de integración tenemos un sensor, un preparador analógico de señal, un convertidor analógico digital, y además de eso un microprocesador, que posteriormente analizará las señales y las enviará a la unidad de control para el activamiento de los elementos. Como sabemos, hoy en día también existen sensores inteligentes. La facultad o la función de ellos es alivio de la unidad de control, interfaz uniforme, utilización de los sensores, aprovechamiento de efectos físicos de reducida amplitud y corrección de divergencias. Esto sería básicamente la función de los sensores en el vehículo. Como vemos, también tenemos un esquema del sensor inteligente antes mencionado, pero los principales sensores que se utilizan en el vehículo son los siguientes, como vemos, que nos permiten saber en qué estado se encuentra el vehículo, si hay una posible falla, qué falla se está produciendo, mediante el diagnóstico de las señales, qué componente está fallando, como mencioné anteriormente. Y como vemos, hay un sinnúmero de sensores que el vehículo incorpora para muchas funciones que cumple. Esto sería todo en cuanto a una pequeña investigación sobre los sensores, cuál es su función, qué tipos de sensores hay en el vehículo, entre otras definiciones antes mencionadas. Del vehículo. Pero para nuestro caso es un poco pronto ir a entrar en ese tema.
Lo que sí tenemos planteado es usar un vehículo, como vemos en la imagen, es un Corsa Win del año 2004, inyección. Para este tipo de análisis tenemos que usarlo, tenemos que ver los sensores, que como sabemos son los elementos, los principales a analizar en el proyecto que estamos realizando. Los sensores sabemos que convierten una magnitud física o química en una magnitud eléctrica. La respuesta eléctrica de un sensor puede ser en forma de variación de resistencia, de tensión o de intensidad de corriente. En este caso, de lo que podemos ver en la imagen, el vehículo Corsa posee los siguientes sensores, que son los que se analizarán en el proyecto que estamos realizando. Tenemos el sensor de la temperatura del aire, sensor de la masa del aire, el sensor de la posición de la mariposa de aceleración, sensor de detonación, el sensor de la presión absoluta, sensor de la posición del cigüeñal, sensor de la zona lambda. Estos son los sensores, prácticamente los principales que posee todo vehículo. Hay otros sensores, por ejemplo en vehículos más avanzados, sensores de la posición del árbol de levas. Lo que es aquí falta una cuestión es el sensor de la temperatura del líquido refrigerante, que también es uno de los principales, de los cuales se analizará en este proyecto. En los siguientes videos veremos el tipo de resistencia de voltaje que posee, con que trabaja cada sensor, y los elementos con los que iremos trabajando a lo largo del proyecto integrador de la materia de electrónica analógica y digital. Bueno, a continuación el avance número 2 de la materia de analógica digital. En el avance número 2 corresponde a investigación minuciosa sobre computadoras que se va a utilizar. Bueno, antes de ver qué computadora se va a utilizar, tenemos que saber qué es una computadora automotriz. Bueno, la computadora del auto o ECU tiene varias partes electrónicas, y dentro de ellas, como por ejemplo, existen microcontroladores que normalmente están sobre la placa para dejar hacer diversos cálculos y para tener una mejor eficiencia del vehículo. También, ¿qué es un escáner automotriz? Bueno, el escáner es una herramienta empleada para el diagnóstico de fallas registradas en el área electrónica del auto, ya sea netamente electrónica o la parte del motor. Aquí se manejan señales, y donde existe una señal indebida queda registrado el error en la ECU. A continuación se presentan tres modelos de escáneres. Aquí tenemos el escáner automotriz, el LM327, que es por OBD2, es un multimarca y es mediante conexión de Bluetooth. Aquí tenemos el escáner, el KW808, igual es multimarca y es por OBD2. En el que nos fijamos es en el MaxiDAS DS708. Aquí tenemos unas características de ese escáner. Por ejemplo, tiene amplia cobertura con más de 40 marcas de vehículos. Tiene para todo tipo de sistemas electrónicos, capacidad funcional completa, tiene conexión OBD2, se actualiza por Wi-Fi, tiene comunicación avanzada mediante USB, función de gráficos innovadora para facilitar la aceleración de la detección de problemas, registro automático por Wi-Fi a una base de datos. El producto captura e imprime la solución del problema. Bueno, en sí el escáner sirve para localizar averías, códigos de fallas, interpretación de señales,
en tiempo real, verificación de circuitos abiertos o cerrados, entre otros, en los componentes electrónicos. Se emplean instrumentos que usan para el diagnóstico y estado de los mismos mediante el proceso de medición. Los más utilizados es un multímetro y un osciloscopio. Bueno, el multímetro en sí hace las mediciones y pruebas básicas que se pueden realizar los componentes electrónicos del vehículo. Son las siguientes: es una resistencia de sensores, caídas de voltaje, circuitos abiertos y medición de voltaje y amperaje. Un osciloscopio es un equipo que nos permite visualizar señales eléctricas en tiempo real y en forma de ondas que varían en función del tiempo. El eje Y se representa la tensión, que viene en voltios, milivoltios o microvoltios, y el eje X es representado por el tiempo. El osciloscopio nos permite realizar las siguientes funciones, que es analizar de forma de ondas de los sensores, determinar el periodo y el voltaje de una señal, indicar la frecuencia de una señal y analizar qué parte de la corriente continua o es alterna, localizar averías de un circuito o medir la fase de señales. Bueno, en sí lo que vamos a tener en cuenta es todas las características que tiene este escáner automotriz en sí para diseñar el nuestro. Podemos ver que este tiene conexión mediante Wi-Fi, actualización mediante Wi-Fi. Tenemos que hacer que funcione como un osciloscopio, ya que necesitamos que nos dé ondas para saber dónde está la falla y cuál es la falla, de igual forma que es un multímetro. Eso es lo que se puede decir en el avance número 2